Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sonia Viano y hoy les voy a compartir una clase que di con la gente de doctorado en el Centro Universitario del Sur. Bueno, algunos apuntes, ¿no? Estuve hablando sobre el tema del sujeto y el hacer en la clínica. Es decir, hay que hacer en la clínica, me parece, un trabajo estructural para no caer en una reproducción de la realidad, porque la realidad de todo sujeto es fantasmática. Entonces, si el sujeto no habla en nombre propio, el otro habla en él. Es decir, que el sujeto tendrá en algún momento del proceso de análisis que responsabilizarse de su propia enunciación, es decir, de su posición frente al deseo. Para ello tendrá que formular el deseo, ese que está ahí y que no sabe que está ahí, pero tendrá que venir a formularlo, es decir, nombrarlo, ya que aquello que no se nombra no existe. Por otra parte, podríamos hacer la diferencia entre el enunciado, que es el dicho, un dicho que parte de un yo propuesta de espejos, y la enunciación, que es un acto, el acto del decir. Entonces, si ven, hay diferencias entre el dicho y el decir. Por lo tanto, si el sujeto se queda en el dicho, de alguna manera se borra. Entonces tiene que venir su decir. Allí este sujeto, en el proceso de análisis, en esta aventura analítica, va construyendo un discurso. Y un discurso que en realidad tiene que ver con la palabra vacía y con la palabra plena. La palabra vacía, digamos, es la propuesta de espejos, es el puro bla, 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 bla. Y la palabra plena es esa que yo digo y estoy jugado en eso que estoy diciendo. Entonces, toda esta panorámica produce un discurso que está interceptado por lapsus, por interrupciones, un discurso que puede ser impuesto, ¿no?, cuando viene desde un lugar del discurso del amo. Toda esta panorámica del discurso, ¿por qué se produce? Bueno, se produce porque hay un sujeto que está dividido, un sujeto un sujeto y ansiado, un sujeto que tiene una ansia, una falta estructural. Entonces no hay un sujeto completo, ¿no? En realidad hay un sujeto, no todo, hay una estructura, no toda, ¿no? Entonces decía, esta panorámica se produce porque por esto que le estoy diciendo y porque hay una esquicia en el sujeto. O sea, esta esquicia, esta ansia es una distorsión, algo desviado del lugar, una voz áfona que se impone como un imperativo, como un discurso impuesto, como la voz del super yo. Así podríamos pensarlo más sencillamente, ¿no? Entonces, ¿dónde se escucha el sujeto? ¿Dónde se supone el sujeto? Se supone en los intervalos del lenguaje. Irrumpe ahí en las articulaciones y va a venir entonces con estas interrupciones a cortar la vía hacia el deseo, pero bueno, esto sucede así en todos los sujetos, según cada estructura, ¿no? Ya sea neurosis, psicosis, perversión, que digamos son los tres tipos de normalidades que hay. Entonces el gran tema del sujeto
es que hay un encuentro irremediable con el super yo, con un otro absoluto, pero esto, a mí me gustaría aclararlo, que esto es estructural, ¿no? Entonces, hablando del super yo, que es estructural, entonces tendríamos que también decir, nombrar, pensar que la culpa es estructural. Y el super yo como un elemento bifronte, ¿no? Para pensarlo instrumentalmente y que podamos entender. O sea, esto quiere decir que tiene una cara que es benéfica cuando el baño del lenguaje humaniza. Entonces esta vendría a ser una corriente o vertiente pacificadora porque está vinculada al lenguaje, ¿no? Hay una función mucho más dialéctica, más resguardadora del sujeto en tanto ley. Por otra parte, la otra cara del super yo es la cara terrible, la cara siniestra, la cara obscena, la cara abyecta. Es un modo de invasión del super yo, de la voz del super yo al sujeto, ¿no? Como un desgarro de imposiciones, como una violencia, diría yo, que está ahí, ¿no? Esto entonces nos vuelve a pensar en esta esquicia, en esta esquicia estructural. Hay algo ahí mítico, ¿no? Desde antes que el primer significante caiga, así lo podría mencionar, que es algo caótico, ¿no? Que tiene que ver con un goce perdido. Entonces, el super yo es tan fundamental, es tan fundante, que habría que decir que no se efectúa ni antes ni después del complejo de Edipo, como así se nos ha dicho tantas veces. Bueno, esta forma que yo propongo es una forma diferente de pensar al super yo, no se efectúa ni antes ni después del complejo de Edipo. El tema es que cuando el significante entra al cuerpo, el cuerpo se cadaveriza. Por eso decimos, la letra mata la cosa. Entonces hay una transformación, y esto me parece tan importante, ¿no? Una transformación del órgano en cuerpo. Y esto no es, por supuesto, sin consecuencias, ¿no? Sin consecuencias. O sea, la intromisión del significante en el cuerpo tiene efectos, y tiene un efecto, por así decirlo, un efecto traumático, que es la entrada del significante al cuerpo. Entra este significante que les estoy diciendo, entra como un golpe. Justamente acá está el germen, la semilla de toda subjetividad. Gracias, es todo por hoy. Luego les comparto otro videíto. Espero sus comentarios, sus preguntas, y bueno, aquí seguimos al habla en el próximo video. Chao, chao.